Buenas tardes con todos. Es un placer tenerlos nuevamente en este tercer webinar. El día de hoy vamos a hablar sobre la información, copias de seguridad, borrado y tipo de almacenamiento. Y para eso tenemos como invitado a Juan Carlos Cisneros Ceballos. Juan Carlos Cisneros es magíster en sistemas informáticos, mención en gestión de la seguridad de la información, es auditor interno ISO 27001, es certificado en CNA Security y también es docente invitado a la Corte de Defensa de grado en la maestría de ciberseguridad Open UID. Actualmente es el coordinador de seguridad de la información de la UID y es miembro activo también de ISAC Ecuador. Entonces, Juan Carlos, es todo tuya la presentación. Listo, muchísimas gracias, Julita. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por su asistencia, por estar aquí. Espero pues que el tema que hoy vamos a hablar sea de mucha utilidad. Vamos a hablar con un lenguaje muy coloquial, de tal manera pues que todos lo podamos entender y sepamos a lo que nos referimos. ¿Sí? Como bien lo dijo Julita, hoy vamos a hablar acerca de la información, cómo se manejarían las copias de seguridad, cómo sería un borrado adecuado y los tipos de almacenamiento que nosotros, pues, obviamente deberíamos considerar. En este aspecto, sí, en este aspecto yo quiero empezar hablando o dando una temática de lo que nosotros hablaríamos, que sería copias de seguridad. ¿Sí? No pueden faltar, no pueden fallar. ¿Con qué frecuencia la realizaríamos? Las copias de seguridad, ¿en dónde la realizaríamos? ¿Cómo la realizaríamos? ¿Cómo sería un borrado seguro? Y pues del almacenamiento en el sitio adecuado. ¿Sí? Entonces, sin perder tiempo, pues iniciemos. ¿Sí? Las copias de seguridad no pueden faltar ni pueden fallar. Es un proceso mediante el cual se duplica la información existente en un soporte a otro con el fin de poder recuperarlo a futuro. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaría? Nosotros nos ponemos a pensar y debemos entender bien en este sentido el concepto de un soporte a otro. Generalmente, hablo generalmente porque suele ser muy cotidiano, que tengamos la información institucional con la que trabajamos diariamente respaldada en el computador. Pero pongámonos a pensar, ¿qué ocurriría si es que nuestro computador de repente se daña, se quema? O mucho peor, entra un virus, lo encripta la información y nos quedamos sin esta información. Realmente estaríamos en peligro, ¿no es cierto? Porque nuestras actividades se van a quedar ahí estancadas y los proyectos pueden ser de nuestra unidad y obviamente, de la institución podrían ser afectados. Entonces, vemos cuán importante es tener ahí una copia de seguridad aparte, respaldada, puede ser en un disco duro externo o en un servicio de almacenamiento en la nube, ¿sí? Es imprescindible para cualquier empresa recuperarse, ¿no es cierto?, ante una situación adversa y muchas veces las copias de seguridad juegan un papel primordial. Dentro de este mismo contexto de una institución de educación superior, digamos que estamos en un proceso de matrículas, un proceso core muy importante para la institución, y algo pasa en los sistemas de información, entre ellos el sistema financiero, el sistema académico, se ve afectado, ¿sí? Y imagínense lo que significaría que nuestros respaldos estén desfasados tal vez un mes, ¿sí? O que muchos de estos respaldos, si se lo realizan de forma diaria, puede ser que estos respaldos no hayan tenido el sigilio de ser restituidos, de ser evaluados. Imagínense lo que significaría que estos respaldos en este momento tan crítico en un proceso de matrículas nos sirvan, ¿sí? No sabemos quién pagó, no sabemos quién se inscribió en qué materia. Realmente ahí estaríamos en un grave conflicto, en un impacto muy grande para la institución, ¿sí? Es por eso que las copias de seguridad no solamente se las debe realizar, sino que se las debe comprobar, ¿no es cierto? Estas copias de seguridad es muy importante que nosotros las restauremos, las evaluemos constantemente, siguiendo un procedimiento que se debe establecer a nivel institucional, ¿sí? Porque en este mismo ejemplo y en este mismo contexto de una institución, digamos que tenemos un respaldo que se está realizando,
¿sí? Muchas veces nosotros nos contentamos en cumplir la bitácora, perfecto, vemos que el respaldo está en su sitio adecuado y nada más, ¿sí? De repente sucede un evento disruptivo, un incidente, y el momento en que necesitamos ya restaurar estas copias de seguridad, nos damos cuenta que hubo un cambio, ¿sí? En el sistema de gestión de respaldos automatizado, que hizo que estos respaldos, a partir de los 6 meses atrás, digamos que se hizo este cambio, hizo que todos los respaldos ya no tengan una cierta secuencia en su información, y por ende cuando la queremos restaurar ya no funciona. Imagínense lo que sería que perdamos un semestre de información, ¿sí? No sabemos quién pasó a qué semestre, no sabemos en quién pasó qué materia, ¿sí? No sabemos quién hizo sus pagos a tiempo, quién terminó de pagar su colegiatura, qué pasó con las notas. Entonces, fíjense el impacto que sería, ¿no? Que significaría el hecho de que estas copias no estén verificadas como tal. En ese sentido, pues las copias de seguridad, nosotros nos ponemos a pensar qué copiar y con qué frecuencia, ¿sí? En este caso, pues lo importante es determinar la información a copiar, ¿no es cierto? Y esto pues está en base a la clasificación que nosotros podamos realizar, ¿sí? Todos nosotros manejamos información muchas veces confidencial, o que es de uso interno, o que inclusive puede ser información pública de la institución, ¿no es cierto? Manuales instructivos, en fin. ¿Ok? Entonces, nosotros lo que debemos realizar primeramente, antes de hacer un respaldo, es fijarnos qué información realmente es confidencial, qué información es importante para la institución, ¿sí? ¿Qué información realmente aporta directamente a la continuidad del área? ¿Qué información realmente, si su pérdida o su daño significaría pues realmente que se vea en peligro las actividades de la institución? ¿Sí? Entonces, eso es lo que primero nosotros debemos enfocarnos, en clasificar la información, identificar esta información y esta información que es confidencial o de uso interno, dar la prioridad para que se respalde. ¿Sí? ¿Y con qué frecuencia? Pues obviamente la frecuencia vendrá alineado a la sensibilidad de esta información. Muchas veces lo que se tiene que realizar es que estos periodos de frecuencia deben estar evaluados en base a los requisitos del negocio, ¿sí? Por ejemplo, el mismo ejemplo que nosotros estábamos al principio hablando, ¿sí? El sistema financiero o el sistema académico de una IES es muy importante, ¿sí? O una plataforma académica, ¿sí? Es muy importante, es fundamental. Debido a que, claro, lógicamente, pongámonos en el contexto de una plataforma académica, se realizan actividades, realmente los estudiantes de ahí generan su didáctica académica, los docentes llevan a cabo clases, se califican tareas, en fin, se rinden exámenes, ¿sí? Entonces, prácticamente este sistema se convierte en un sistema principal, ¿no es cierto? Ahora, si es que algo ocurre en este sistema, ¿sí? Debe la institución ponerse a pensar realmente si es que cuánto estaría la institución dispuesta a perder en cuanto a información y en qué tiempo debería restituir esta información, ¿no es cierto? Digamos que si un respaldo se realiza a las 11 de la noche del anterior día y un incidente ocurre a mediodía, ¿sí? Prácticamente son algunas horas de pérdida de información si es que no se ha tomado en cuenta esta consideración, ¿no? De la periodicidad de tiempo. Y sumado a ello, digamos que este respaldo demora en restituirse unas 2 horas más. Entonces, fíjense que yo cuando ya restituya este respaldo, cuando yo ya me ponga bien como institución, me voy a poner bien, pero con información desfasada, ¿sí? Entonces, obviamente, esto me va a generar a mí inconvenientes en mi desempeño. Obviamente, me va a generar muchísima degradación en mi imagen. Entonces, lógicamente, estos periodos de tiempo deben estar alineados a los requisitos del negocio y deben estar aprobados por la alta dirección. ¿Sí? Las copias de seguridad, ¿dónde las puedo realizar? Pues bueno, en realidad hay algunos sitios
hay algunos medios, hay algunos soportes donde se pueden realizar este tipo de copias de seguridad. Uno de ellos, pues, son las cintas magnéticas, ¿no? Las clásicas cintas magnéticas, que viéndolo desde un punto de vista operativo, pues tienen ventajas y también tienen sus desventajas. Ventajas en torno a, pues, un reducido costo, tienen una gran vida útil, una lectura aproximadamente de mayor a unos 10 años, ¿sí? Un menor riesgo de daño físico y lógico, a diferencia de los discos duros, ¿no es cierto? Y tienen pues una mayor velocidad de lectura. Esto entre las ventajas más conocidas. Obviamente entre desventajas pues sería una menor velocidad de escritura, una menor practicidad. ¿Menor practicidad en qué sentido? Pues obviamente en el que yo tendría que copiar, tendría que comprar más cintas para almacenar más información, ¿sí? Y eso es lo que tiende ahora, pues obviamente, la información a crecer, ¿no? A crecer de forma, pues, desmedida. Cada vez generamos más y más información. En este caso, pues, tendríamos que considerar eso. Adicionalmente a ello, pues, tendríamos que considerar cómo se están manejando estas cintas, ¿sí? Dónde se están alojando, quién las está custodiando, cómo es su transporte, qué tan seguro. Entonces, pues lógicamente debemos ya considerar esos lineamientos. Otro de los medios donde nosotros podemos considerar el almacenamiento de información son los discos duros externos. Obviamente también habrá ventajas y desventajas. Entre las ventajas, pues una fácil configuración y es un mejor rendimiento, ¿sí? Una mayor velocidad de escritura, pero entre sus desventajas, obviamente, es un mayor costo. Sí, es una vida útil inferior a las cintas, aproximadamente unos 5 años si es que están en constante uso. Y pues es un mayor riesgo de daño físico y lógico, ¿no? No es difícil que un disco de repente por ahí se nos caiga o se nos golpee un poco y ya empiece a tener desperfectos en sus cabezales. Y por ende, pues puede verse realmente en riesgo la pérdida de información. Otro de los dispositivos muy conocidos donde nosotros podemos almacenar información son los famosos NAS, ¿sí? Los Network Area Storage. Obviamente son dispositivos que tienen también sus ventajas, sus desventajas. Entre las ventajas, pues tienen un propio sistema operativo, tienen una gestión unificada. Muchos de ellos, como tienen su propio sistema operativo, pues nos permiten ya generar conexiones tipo conexiones cifradas, tipo VPN. Inclusive, pues nos van a permitir montar servidores, ¿sí? Y pues tiene funcionalidades de automatización de respaldos. Nosotros podemos decir, bueno, respáldame todo el equipo o respáldame cierto tipo de rutas, sectores, ¿sí? Y pues desventajas vendría ya comparado con los costos. Obviamente, si nosotros queremos mayor respaldo, pues mayor cantidad de respaldo, pues mayor costo será, ¿sí? Tenemos también ahora lo que nosotros utilizamos, el cloud, los servicios de almacenamiento en la nube, ¿no es cierto? Obviamente tendrán sus ventajas, sus desventajas. Entre las ventajas es la ubicación externa y disponibilidad completa, costos cada vez más bajos, ¿sí? Esto es algo que lógicamente tenemos que considerarlo en el tiempo. Anteriormente, los costos de almacenamiento de operación en el cloud eran muy caros, hasta el momento también siguen siendo caros, pero en comparación antes han reducido estos costos. Y conforme se vaya masificando el uso de las tecnologías, pues estos costos van a ir reduciendo, ¿sí? Obviamente la reducción de carga administrativa es completa, pues reducimos el riesgo, ¿no? Muchas veces el tener que estar atentos del almacenamiento en discos, del almacenamiento en cintas magnéticas, pues tiene su riesgo, ¿sí? Implica un riesgo, implica una carga administrativa, implica que deban cumplirse ciertos procedimientos y que obviamente las personas encargadas de su administración o de su manejo tengan que estar preocupadas de hacerlo correctamente, ¿sí? A diferencia de almacenar en el cloud, donde yo ya no me preocupo por eso, porque inclusive yo firmo acuerdos de nivel de servicio, ¿sí? Y prácticamente ya me deslindo de esa responsabilidad. Obviamente, desventajas como en todo, pues tengo un riesgo de pérdida de confidencialidad si realmente no sé en qué servicio de almacenamiento estoy almacenando mi información. Y pues tengo obviamente una dependencia de conexión al Internet, ¿no? Si es que yo no me conecto al Internet, pues lógicamente no voy a tener acceso a esa información que yo tengo respaldada, ¿sí?
Los discos óptimos, pues los discos ópticos pues tienen igualmente sus ventajas, sus desventajas, ¿no? Ventajas, la protección frente al ransomware. Esto es algo muy bueno, ¿no? Porque a la final toda esta información que está quemada en un disco, pues por último, si se cifra en ese momento, se saca el disco y no ha pasado nada, ¿sí? Eso es algo muy bueno, ¿no? Pero pues obviamente entre las ventajas también es su reducido costo y lógicamente las desventajas pues son más, ¿sí? Pesan. Eh, Muy poco frecuentes, ¿sí? No son muy utilizadas, reducido tamaño de almacenamiento y tiene pues un riesgo inherente a su portabilidad, ¿no? Muchas veces estos discos son muy sensibles, podríamos decirlo, un rayón un, se puede, como son tan flexibles, puede doblarse un poco y implica que prácticamente la información puede perderse. ¿Sí? Esos serían pues prácticamente los medios en donde nosotros podíamos contemplar un almacenamiento de información. Pero ahora nosotros tenemos también una pregunta, o sea, ¿cómo realizamos, ¿sí? Una vez que yo ya conozco en qué medios puedo almacenar esta información, qué información puedo almacenar, ¿sí? ¿Cómo realizo yo esta información? ¿Sí? ¿Cómo realizo este respaldo? Pues hay muchas estrategias que ya debe pensar la institución. Dependerá muchísimo de la infraestructura que tenga, dependerá muchísimo de los requisitos que demande, pues obviamente, el negocio y pues también de la estrategia tecnológica con la que se haya planteado cómo realizar los respaldos, ¿sí? Pues uno de ellos, un ejemplo muy clásico que se utiliza es el respaldo espejo, el mirroring o RAID, que se utiliza pues en los servidores, ¿no? Que es, el RAID es una matriz, obviamente, redundante de discos independientes, donde se busca pues en una pila de discos almacenar información de forma distribuida, ¿cierto? Entonces, claro, el RAID 1, ¿qué es lo que hace? Pues almacena información de forma espejo, ¿no? La misma información almacena en un disco, en otro y así sucesivamente cuantos tenga. Si se daña uno de los discos, pues tengo esa otra información en los distribuidos en los otros, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues yo como que puedo, fíjense, puedo tener algún tipo de estrategia para respaldar información, por ejemplo, en el caso de los servidores, ¿sí? Pero lógicamente esto ya depende mucho de qué demande el negocio, ¿sí? Puede ser que el negocio demande muchísimo de una información tipo réplica y en tiempo real, cuya restitución sea en ese instante, ¿sí? No se acepte ningún tipo de tiempo de pérdida hasta restituir estos respaldos. Entonces, depende mucho de considerar estos aspectos, ¿sí? Obviamente, pues, por ejemplo, este RAID nos proporciona una copia exacta en tiempo real, como les decía, una réplica, ¿sí? Pero obviamente, como en todo, ¿no? Tenemos también cierto tipo de riesgos. No es que es tolerante ante borrados, modificaciones o un malware. Si entra un malware y cifra nuestra información, pues todo ese cifrado va a verse replicado en toda esta pila de discos, ¿sí? Entonces, es muy importante considerar lo que nos solicita, lo que nos pide el negocio y qué es y compararlo, ¿no? A lo que nosotros tenemos en nuestra infraestructura. Para de ahí poder generar una estrategia, pues que nos alineemos a los requisitos y si se demanda y si los requisitos pues son muy estrictos, pues tendrían que estar en la condición de saber que hay que invertir, ¿cierto? Para poder suplir esa necesidad. ¿Ok? Hay distintos, para nosotros poder realizar un respaldo, pues nosotros tenemos tipos de respaldo. Uno de ellos es el respaldo tipo completo o full, que lo conocemos. Pues este respaldo tenemos que conocer que nos proporciona una copia de todos los archivos, una recuperación rápida, pero pues como en todo, ¿no? Nos genera mayor tiempo de restitución, porque imagínense, estamos restituyendo toda la data, toda la información, digamos, de un servidor, ¿sí? Nos cuesta más, nos cuesta más y pues obviamente nos ocupa muchísimo más espacio, ¿sí? Pero pues lógicamente nos da mayor recuperación. Es instantáneo, no tenemos que no necesitamos previo requisito, ¿sí?
A diferencia, por ejemplo, de un respaldo tipo diferencial. Como ustedes lo sabrán, es una copia de archivos de o de una ruta específica, ¿sí? Y la diferencia es que este respaldo diferencial lo que hace es sacar una copia desde el último respaldo full a lo que se ha modificado, ¿cierto? Entonces, todos los archivos que se han modificado desde el último respaldo que yo realicé, digamos, el día jueves, el día lunes, por ejemplo, ¿sí? Todos los archivos que se han modificado en el diferencial van a irse extrayendo. ¿Cuál es la desventaja, podríamos decir? Que nos ocupa un exceso de espacio innecesario, ¿sí? Fíjense, yo saqué un último respaldo el día lunes, ¿sí? Obviamente seguí trabajando, generé nuevas carpetas del martes, de esa manera también el miércoles, el jueves y el viernes, ¿sí? Y si que sacamos un diferencial cada día, todos esos archivos se van a ir copiando, 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 copiando. ¿Sí? Entonces, obviamente, me va a generar mayor espacio. Son tipos de almacenamiento que se contemplan en la actualidad, ¿no es cierto? O el incremental, el más eficiente, ¿no es cierto? Porque son de igual manera, es muy semejante al diferencial. La diferencia específica sería que yo puedo sacar cuantas copias yo quiera, ¿no es cierto? Y en el incremental no es que se va a ir copiando todos los archivos, sino solamente se van a ir extrayendo información de lo que se va generando, ¿sí? Entonces, es mucho más eficiente, no voy a sacar copia de lo que ya se respaldó el martes, siendo miércoles, por ejemplo, ahora. Lo único que se hará, pues, es sacar la información de lo que se ha generado, de lo que se ha trabajado el día miércoles. Son mucho más eficientes, ¿sí? Entonces, esos tipos de respaldos son los que también nosotros nos tenemos que poner a pensar para diseñar nuestra estrategia de respaldos, ¿sí? A nivel institucional. Lógicamente, también debemos considerar que toda información que está almacenada en discos, muchas veces están almacenados en USBs, muchas veces están almacenados en un CD, ¿sí? Entonces, toda esta información, digamos que ya fue trasladada a la nube, pero esta información, pues sí, ahí almacenada, tal vez en un rincón, ¿sí? O esta información ya necesita ser eliminada, porque realmente es información confidencial, ¿sí? Y que esta información confidencial tal vez esté almacenada ahí en una USB o en un disco, está tal vez ahí arrumado en una de las oficinas, pues como que es un riesgo, ¿no? Entonces, es importante, ¿sí?, que contemos con una política de borrado seguro, donde nosotros establezcamos que es importante que todos los dispositivos, ¿sí?, especialmente dispositivos removibles, ¿sí?, que son portátiles y que contienen información confidencial, deban tener una política de borrado seguro, donde hagamos un borrado de sobrescritura, Goodman 35, donde hagamos algunos borrados, porque muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Por la rapidez en ese momento, simplemente se hace un borrado de todos los archivos y listo, ya como quedó vacío, aparentemente, pues listo, perfecto, ya no tiene información, se va este disco, ¿sí? Pero no nos damos cuenta que esta información simplemente sigue permanente en otro sector del disco y que simplemente podría restituirse, ¿no? Y digamos que ahí hay información de auditorías, imagínense, ahí hay información de estrategias, ahí hay información de diagramas de red, hay información de datos personales, ¿sí? Entonces, fíjense si es que nosotros no realmente hacemos un borrado seguro, ¿dónde va a ir a parar esa información? ¿Sí? Entonces, prácticamente podría generar un impacto a nivel institucional, ¿no es cierto? Entonces, para ello, aparte de tener nosotros una política de borrado seguro, debemos inventariar todos los activos de información que nosotros manejamos en la institución. ¿En dónde está almacenada la información que maneja cada una de las áreas? ¿Sí? Tal vez muchas de las áreas tienen información física, ¿sí?
tiene información que está impresa, ¿no? Información tal vez digital que está almacenada, como les mencionaba, en un disco removible, está almacenada en un CD, ¿sí? Y pues obviamente debemos entender, comprender qué información nosotros utilizamos, qué información nosotros manejamos y en dónde está almacenada esta información. Para de ahí, pues obviamente, una vez que ya tengamos visible dónde está almacenada esta información, tomemos acciones, ¿sí? Sobre la administración de esta información, si debemos centralizarla, ¿sí? Y debemos obviamente ya eliminar esta información de discos que son hasta cierto punto vulnerables en cuanto a su manejo y administración, ¿sí? Obviamente para la destrucción, como los mencionaba, ¿no? Para el papel y los soportes magnéticos, por ejemplo, existe el triturado. Dispositivos reutilizables, pues existe la sobreescritura múltiple, como les comentaba, existen técnicas, por ejemplo, Goodman 35 hace una sobreescritura de 35 veces, de 35 pasadas, pues prácticamente es algo bueno, ¿no? Como para que no se pueda restituir esta información. E inclusive también en smartphones que son reutilizables, ¿sí? Se deben contemplar, pues, cifrados y restauraciones, valores de fábrica, de igual manera, pues, formas de borrado seguro, ¿sí? Obviamente en soportes de almacenamiento que están ya obsoletos, lo que debemos pensar es en una desmagnetización o en una destrucción física, si es que ya eh, eh, este disco pues prácticamente tenía información muy confidencial, pues simplemente y ya se haya almacenado esta información en un sitio en la nube institucional que tiene la suficiente protección, pues pensemos más bien en destruirlo, ¿no? Y no simplemente borrar los datos levemente y quién sabe a dónde va a parar esa información. Y lógicamente debemos también tener precaución con las memorias de CD de los smartphones, que muchas veces también guardan información. Y eso es lo que ocurre actualmente, ¿no? Tenemos nuestras aplicaciones móviles instaladas en el teléfono, nos envían información confidencial, manejamos información confidencial, información protegida, y pues prácticamente todos estos archivos tal vez se almacenan en las memorias internas de los teléfonos, ¿sí? Entonces también tenemos que tomar en cuenta, tenemos que considerar todas estos factores para nosotros generar estrategias de almacenamiento, ¿sí? Seguro y de borrado seguro también. ¿Ok? Y como les mencionaba, todo esto debe estar documentado. Toda esta debe estar aprobado y con la venia de la alta dirección debemos contar con procedimientos de clasificación de la información. Debemos contar con procedimientos de organización y almacenamiento de la información de forma apropiada en un sistema de gestión documental que maneje lineamientos de seguridad, donde nosotros tengamos el control de poder conceder permisos a quien necesite, cuando necesite, ¿sí? Y no tener dispersa la información de forma descentralizada, ¿no? Tenemos información muy confidencial que está, como les mencionaba, en un dispositivo USB o el que está en un computador que se lo reasignó a una persona, ¿sí? Entonces, fíjense de esa manera cómo la información puede estar en muchos lugares donde nosotros menos lo pensamos y expuestas a muchísimas vulnerabilidades, ¿no? Que pueden impactar a la institución, ¿sí? Tenemos un almacenamiento en sitio adecuado. Debemos también pensar, por último, en el almacenamiento adecuado, ¿sí? Si es que debería ser local, en la red o en la nube. Pues lógicamente todo esto dependerá de qué, del costo, del beneficio que podamos tener, ¿no es cierto? De la facilidad de presupuesto que tal vez tengamos disponible. En este caso, pues el almacenamiento local, es decir, tendrá como igual, como en todo, ¿no? Sus ventajas, sus desventajas, ¿sí? Obviamente, la ventaja es que nosotros almacenamos información en equipos propios, tenemos rapidez y siempre capacidad de accesibilidad, ¿sí? Y no tengo compartición con información de terceros, pues no autorizados. Yo sé que comparto y eso está, pues, dentro de mis equipos internos, on-premise de la institución, ¿sí? Pero, ¿y si falla el equipo? ¿Sí? Si se quema el equipo, ¿qué ocurre con esa información? Se pierde.
Entonces debemos ponernos a pensar, ¿sí? Que como en todo, pues hay sus ventajas y sus desventajas. En este caso, pues lógicamente será mejor contemplar una alternativa de almacenamiento en otro lado, ¿no es cierto? Puede ser en un disco externo o simplemente en un servicio en la nube. Puede ser un OneDrive, ¿no es cierto? Si manejamos una cuenta institucional. También tenemos servicios de almacenamiento en la red, como les mencionaba, donde tenemos información centralizada, ¿sí? Obviamente se requieren cierto tipo de permisos de acceso para ingresar a esta información, pero como en todo, ¿no? Y si fallan los equipos de comunicación de red, ¿sí? Prácticamente no tengo información, no puedo seguir trabajando, ¿sí? Entonces, fíjense, son factores que nosotros debemos pensarlos bien, ¿sí? Debemos considerarlos, debemos evaluar el riesgo en cada una de estas posibilidades de almacenamiento y ver cuál realmente es la adecuada o ver si es que lo adecuado es una combinación, ¿no? Entre ellas. Por ejemplo, en la nube, sí, tenemos un acceso controlado por autenticación, sí, pero siempre será accesible con Internet. Si yo no tengo Internet, pues prácticamente puede ser que yo no tenga acceso a mi información, ¿sí? O posible pérdida de confidencialidad si se me ocurre almacenar en un servicio de almacenamiento en la nube que es público, que no guarda ningún tipo de confidencialidad o de acuerdos de confidencialidad conmigo. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo son factores que nosotros vamos viendo, ¿sí? Debemos ir contemplando, debemos irlos analizando y ver la mejor estrategia, ¿sí? La estrategia de copias de seguridad de la información que se administra a nivel de usuario y de sistemas de información dependerá siempre de los requisitos de la institución, de su criticidad y de la infraestructura que tengamos a nuestro alcance. ¿Sí? Entonces, fíjense, para nosotros poder plantear una estrategia, hay una estrategia muy conocida, ¿no? Que es la estrategia 3-2-1, ¿sí? Donde se recomienda mantener 3 copias de seguridad de cualquier archivo, ¿sí? Un original y 2 backups, por ejemplo. En estas 3 copias almacenadas en 2 soportes distintos de almacenamiento, por si acaso ocurra algún tipo de riesgo, ¿sí? Y una copia fuera de la universidad, los llamados backup offsite. Un ejemplo claro es el almacenamiento de estas copias de seguridad en el cloud, ¿sí? Pero fíjense que para nosotros poder establecer una estrategia de copias de seguridad, una estrategia de almacenamiento de información, nosotros debemos considerar, lógicamente, qué demanda mi institución, ¿sí? ¿Cuánto está dispuesta a perder información en el caso de un evento disruptivo, de un desastre, ¿sí? Y en cuánto tiempo está dispuesta a estar nuevamente operativa. Puede ser que sí, acepte perder información de un sistema que tal vez no es tan crítico. Podrá perder cierto tipo de información algunos días. Pero si es que es un sistema crítico donde hay alta transaccionabilidad, por ejemplo, un sistema financiero en una IES, un sistema académico, ¿sí? Donde es un sistema crítico. Entonces nosotros debemos contemplar todos esos factores para generar pues una estrategia. Y de ahí pues plantear una estrategia de continuidad, obviamente ajustar toda mi infraestructura, toda mi estrategia tecnológica a lo que me está demandando el negocio y lógicamente hacerlo entender que a mayor disponibilidad, por último, si queremos una réplica, pues tener en cuenta y consideración que en realidad eso nos va a costar. ¿Sí? Entonces, eso pues prácticamente ha sido todo lo que yo tenía que exponerles en cuanto al manejo de copias de seguridad de la información. ¿Sí? Es muy importante, por favor, que recuerden el hecho de que nosotros debemos siempre manejar copias de seguridad. ¿Sí? No debemos simplemente quedarnos con el almacenamiento en el computador. Por ejemplo, a mí me pasó la semana anterior, se quemó mi computadora, algo le pasó y no sé qué ocurrió, ¿sí? Imagínense si yo no tenía el respaldo de mi información institucional almacenada en el cloud oficial de la institución.
pues prácticamente se veían mis actividades ahí truncadas, ¿no es cierto? Y muchos de los proyectos también. Entonces, fíjense cuán importante es tener las copias de seguridad a nivel de usuario y muchísimo más, pues, a nivel de sistemas de información. ¿Sí? Les quiero agradecer muchísimo por esta breve exposición que se ha realizado. Agradecerles muchísimo por su tiempo, pues, y no sé si es que haya preguntas. Estamos dispuestos a responder las preguntas que ustedes tengan. Juan Carlos, tenemos una pregunta de Renat. Dice, ¿qué tan fiable hacer copias de seguridad en SSD? Es muy bueno. Es muy bueno. Es muchísimo más confiable que realizar en un disco duro normal, ¿no? Porque el disco duro, inclusive normal, como tiene cabezales y tiene ciertos componentes hasta cierto punto más mecánicos, pues a un leve golpe no nos extrañemos de que ya cierta información no se pueda leer. A diferencia de un disco sólido, que es muy bueno, aparte de eso nos da mayor rapidez de lectura y escritura. Ya, tenemos otra pregunta de Andrés González. Nos dice, tal vez alguna alternativa del formato CLOW, formato CLOW que podamos utilizar. ¿Alguna alternativa de qué me dijo? No escuché, Julita. Tal vez alguna alternativa del formato CLOW que podamos usar. Bueno, no está muy clara la pregunta. ¿Alguna alternativa de almacenamiento tal vez podría ser? Sí, creo que está por Podría ahí. ser, sí. En este caso, debemos diferenciar, ¿no? La información, si es que nosotros manejamos información institucional, ¿sí? Debemos comprender que la información institucional está sujeta a cierto tipo de lineamientos de la organización. Y esta información, si es que nosotros la manejamos en nuestro computador, no debemos, obviamente, almacenarla en el Dropbox, ¿sí? O simplemente almacenarla en el Drive, una cuenta de Gmail que tengamos. ¿Por qué? Porque primeramente estamos sacando información que no es nuestra, simplemente es información que la administramos, que trabajamos con esa información, sí, o generamos información, pero es en torno a la institución. Entonces, esta información no debe ser almacenada en una nube que no sea una nube autorizada por la institución, en una nube oficial, porque debemos nosotros considerar que tras ello estamos almacenando información que muchas veces puede ser confidencial, ¿sí? En un sitio donde nosotros no contamos con acuerdos de confidencialidad, ¿sí? Y obviamente si es que algo ocurre, una infiltración ocurre en un Dropbox o en una nube de almacenamiento público, ¿sí? Esa información, pues que era de la institución, se va a ver expuesta, ¿sí? Y digamos que eran datos públicos, ¿sí? Entonces, fíjense el impacto negativo que podríamos estar generando a nivel institucional. Ahora, pues si es que es información personal nuestra, pues bueno, o sea, podríamos buscar alternativas, ¿no? De almacenamiento como el Drive, ¿sí? El Drive ofrece una buena cantidad de almacenamiento, pero siempre y cuando sea nuestra, ¿sí? Información institucional, por favor, no la almacenemos en una nube pública, sino en una nube autorizada por la institución o en un sistema de gestión documental, donde esa información esté centralizada, donde esa información esté controlada, inclusive hasta para poder ver si es que esa información se está compartiendo con alguien que no debe compartirse, que no necesariamente debe conocer esa información. Y entonces esa consideración, por favor, para la información que es de una organización. Listo, Juan Carlos, gracias. Tenemos otra pregunta de Marco Gutiérrez. Dice, ¿los discos SSD también pueden ser víctimas de ransomware? Por supuesto. Claro, como todo disco, ¿no? Todo disco a la final que almacena información digital, ¿sí? Están expuestos a este tipo de ransomware, al menos el ransomware te encripta todo lo que está en tu computador, te cifra todo lo que está en información, independientemente de que tú manejes un disco duro normal, un HDD, o un disco duro sólido, o que inclusive estés conectado a través y esa información esté en un disco externo, ¿sí? Obviamente te va a cifrar absolutamente todo, pero pues lógicamente no va a tener el alcance de cifrarte la información que está almacenada en el OneDrive, por ejemplo, una nube oficial de la institución, si cuentan con Microsoft.
¿sí? Con cuentas de Microsoft Office 365. Entonces, fíjense ahí lo importante, ¿no? De tener una copia de seguridad. Perfecto, Juan Carlos. Tenemos dos preguntas similares, una es de Alberto Carrión y otro de Eric Chinchin, y nos dice, ¿existe la posibilidad de recuperar información de un disco duro SATA que no enciende? Y la otra pregunta como que va relacionada con esto es, ¿software recomendado para restauración de información? Sí, a ver, hay muchísima información, ¿no? Que puede estar almacenada en un disco duro que aparentemente no enciende. Y formas de tratar de, primeramente, arreglar los cabezales, si es que están dañados o algo en un disco duro, es posible, excepto ya que prácticamente su daño sea extremo, ¿no? Pero es posible tratar de recuperar información de un disco que aparentemente inclusive fue formateado y no funciona, ¿sí? Se somete a un tipo de arreglo que ya va mucho, es más minucioso a nivel de cabezales, incluso se puede hacer injertos, ¿no? De partes mecánicas de un disco que sí vale a otro disco que aparentemente no vale, pero tiene información confidencial y en realidad se puede tratar de recuperar esta información y existen software para responder la otra pregunta también, como Autopsy, que nos permiten recuperar a tal granularidad, ¿sí? Que prácticamente información que aparentemente fue borrada, fue formateada, ¿sí? Y que no está en el disco duro, podemos recuperarla. E imagínense si hay fotografías, hay información con, como les comentaba, ¿no? Con datos personales, por ejemplo, el nombre de la persona, la dirección donde vive, el número de teléfono, si es que hizo algún pago con tarjeta, pues está su cuenta de tarjeta, el número de su tarjeta, quién sabe el código secreto de la tarjeta. Entonces, fíjense, o sea, es muy riesgoso, ¿no? Porque hay formas realmente de tratar de recuperar esta información en el ámbito de la forencia. Ya, listo, Juan Carlos. Hay dos preguntas iguales. Dice, ¿cuál es el sistema de cifrado recomendado? El sistema de cifrado recomendado, pues sería utilizar algún tipo de encriptación fuerte, ¿no? Un tipo AES 256, ¿sí? Sería ocupar este tipo de cifrados que nos proporcionan gran cantidad de bytes, ¿sí? De bits en cuanto al, al encriptado de esta data, ¿sí? Eso es lo que deberíamos considerar. Ya. Algoritmos así de fuertes. Ujú. Gracias, Juan Carlos. Voy a hacer dos preguntitas más. Hay bastantes preguntas. Una pregunta interesante que hace Nelson Silva dice, deseo eliminar algún tipo de información que se encuentra en cualquier dispositivo de almacenamiento físico. ¿Cuál sería la forma más viable de realizarlo? Me imagino que aquí Néstor quiere el tema de asegurarse que esa información no sea recuperable, me imagino. Sí, hay formas de nosotros mismos poder realizar ese borrado seguro, ¿no? Digamos que tenemos un disco externo por ahí y queremos borrar información que realmente la teníamos ahí, pero no sé, se me ocurre, queremos tal vez regalar ese disco a alguien o prestar ese disco, pero ya borramos la información, pero que realmente queremos asegurarnos de que no se vaya a restituir. Hay formas de realizarlo de forma libre. Hay inclusive una herramienta que se llama HeartWhip, ¿sí? Es libre, es open source. Y esta herramienta pues nos permite realizar este tipo de borrado libre, ¿no? Ahí en el internet podemos ver que simplemente la instalamos, ¿sí? Ubicamos, obviamente, conectamos el disco, lo que sea, ubicamos, vemos dónde está el disco, ¿sí? Seleccionamos e inclusive seleccionamos el tipo de borrado, por ejemplo, lo que les mencionaba, Goodman 35, y pues prácticamente empieza a borrar, pero de forma sigilosa, toda la información almacenada en este disco. ¿Sí? Y lo podemos hacer nosotros mismos y de forma con software libre, ¿no? Gratis. Ya, perfecto, Juan Carlos. Y una pregunta adicional de Darío Morales dice, buenas tardes, ¿cómo verifico que las copias de seguridad son funcionales?
Realmente eso es una muy buena, ¿no? Pregunta, porque realmente eso es lo que suele ocurrir en la realidad. Nos contentamos con que los respaldos estén ahí y aparentemente están almacenados. Inclusive nos damos cuenta de que la fecha es de recién, ¿sí? Si manejamos información, por ejemplo, de forma en fases, ¿no? Tal vez tenemos un respaldo full del día de domingo y se fue haciendo un respaldo incremental, pues de lunes, martes, miércoles, jueves y así, conforme pasemos. Y vemos que realmente, digamos, los respaldos están ahí, cumplen con su tiempo, las propiedades dicen la fecha adecuada, indicada, pero realmente, o sea, funcionan. Entonces, en ese caso, para nosotros comprobar que realmente esta información funciona, deberíamos procurar tener un ambiente de pruebas, un ambiente de restitución, muy similar, pues lógicamente, al de producción, ¿sí? Pero obviamente aislado, ¿no? Que no cause ningún tipo de inconveniente y debemos someter a restitución estos respaldos, ¿sí? Los respaldos que están almacenados on-premise, los respaldos que están almacenados dentro de nuestra organización, tal vez en un storage, ¿sí? Y también los respaldos que están almacenados, por ejemplo, en el cloud, ¿sí? Es muy importante someter a restitución estos respaldos para comprobar que realmente funcionan. Y esta restitución, pues lógicamente estará anclado a la criticidad de ese sistema, ¿sí? Deberíamos tener un plan de restitución de estos tipos de sistemas. Debemos realizarnos un plan de verificación, ¿sí? De tal manera que nosotros podamos identificar si es que existe algún inconveniente, podamos identificarlo a tiempo. Y no como el ejemplo que yo les ponía, ¿no? De que cuando hubo una interrupción en un sistema financiero y necesitamos acudir a las copias, ¿sí? Nos damos cuenta de que realmente ese respaldo no sirvió. Aparentemente funcionaba, cumplía con las fechas, se realizó correctamente, pero el rato de restituirlo no funcionó. Entonces, la única manera de comprobar que realmente las copias de seguridad funcionan es someterlas a un plan de restitución. Listo, Juan Carlos. Hay una pregunta interesante y es por la modalidad que venimos ahora trabajando por la pandemia. Y creo que amerita preguntar. Pero antes de eso, quería comentarles a los presentes, a través del chat he pasado un link en el cual ustedes pueden hacerse como, digamos, una autoevaluación del tema que vimos el día de hoy. No es calificado, es más para que ustedes eh, validen si alguno de los temas quedó tal vez con alguna falencia o se comprendieron bien los temas. Entonces, los invito a entrar a este pequeño quiz para que validen, se autoevalúen. Ya, y la pregunta que tenía aquí era David Mena, dice, ¿cuán conveniente es tener los documentos institucionales en las computadoras personales de la casa, que en muchos casos se ocupa por motivos de teletrabajo? Claro, y ese es un problema que realmente lo tienen todas las organizaciones, ¿no? ¿Sí? Porque muchas organizaciones no es que tienen tal vez el presupuesto como para asignar un computador a cada uno de sus colaboradores, ¿sí? Y claro, muchos colaboradores no pueden verse interrumpido en sus actividades. De alguna manera necesitan trabajar, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, lo recomendable, ¿sí? Para evitar que manejemos información que es de la institución y que hasta cierto punto podrá ser confidencial, protegida, ¿sí? Para evitar que se almacene esta información en el computador, manejemos desde una instancia de almacenamiento en el cloud, ¿sí? Por ejemplo, OneDrive. Desde ahí trabajemos, de tal manera que si algo ocurre en mi computador personal, ¿sí? Pues a veces el computador personal lo ocupa, no lo ocupo yo solamente yo, puede ser que lo ocupa mi sobrino, mi hijo, mi hermano, quien sea, ¿sí? Y para evitar que esta información realmente sea accesible o sea modificable sin quererlo modifican, ¿sí? Manejemos desde instancias que están de almacenamiento en la nube, OneDrive, y mucho mejor si es que contamos con un sistema de gestión documental, ¿sí?
y desde ahí trabajamos en documentos que son de la institución, ¿sí? Pero lógicamente estas serían las alternativas para no tratar de tener información en nuestro computador. Y si realmente generamos nosotros documentos y están en nuestro computador, pues en cambio ya tengamos otras medidas de protección, ¿no? O sea, tengamos medidas de protección como un antivirus, tengamos medidas de protección como el bloqueo de la pantalla si es que yo por un momento me aparto de mi puesto de trabajo, ¿sí? Entonces, son medidas que se deben pensar, que se deben contemplar para, pues obviamente, proteger esta información institucional que no es nuestra y que la manejamos, lógicamente, por nuestras actividades. Sí, esas serían las alternativas. Ya, listo, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu explicación. Muchas gracias a los presentes. Los invitamos a continuar con los siguientes webinars y a seguir participando. La intención es poner un granito de arena en temas de conocimiento sobre seguridad de la información, que hoy en día es uno de los temas que debemos abordarnos por todos los medios, ya que utilizamos medios digital para trabajar, para educación y muchas otras actividades personales. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Juan Carlos y que tengan buena tarde. Listo, un gusto haber compartido con ustedes. Espero que les sea muy útil. Muchas gracias. Pasen muy bien.